Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy quisiera tener la oportunidad de poder hablarles un poquito de algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y mucho de ello tiene que ver con lo que Dios he podido contemplar de Él y lo que me ha mostrado. Yo quisiera que leerles algo que está en Isaías capítulo 66. Y es importante lo que les voy a leer porque de ahí va a partir la plática. 66.1 dice: Yahvé dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Yahvé. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí lo que Dios está dispuesto es a mirarnos, a contemplarnos, cuando nosotros tenemos nuestro corazón y nuestro espíritu humilde. Humilde quiere decir que estamos dispuestos a aprender, que necesitamos de Él, que reconocemos que necesitamos de Él. Y dice que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta probablemente te suene también a una bienaventuranza que Jesús mencionó en los evangelios. Pero lo que yo quiero externarte hoy es y que tiembla a mi palabra. Cuando yo leo esto, estoy entendiendo que escuchar la palabra de Dios no es miedo, es un temor reverente a escuchar lo que Él dice, a escuchar lo que Él quiere hablarte, a escuchar lo que Él quiere hablarnos a cada uno y con un temor de Dios. El temor de Dios nosotros sabemos que no es miedo, el temor de Dios sabemos que es algo que nosotros ponemos a Dios de tal manera que no queremos hacer las cosas fuera de su voluntad o no queremos contradecir lo que Él dice en su palabra. El temor a Dios es tomar en cuenta lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Qué dice Él de cada uno de nosotros? Y si nosotros estamos con ese temor de Dios y podemos tener ese temor para leer su palabra, para temblar hasta lo que Él dice, pues seguramente vamos a encontrar tesoros de tal manera que nos sorprenderá de lo que hemos nosotros entendido y escuchado. En 1 Corintios 2:9 dice, y hace referencia también a Isaías 64, dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice, son las que han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Dios tiene cosas para hablarnos, tiene cosas para revelarnos, quiere cosas para que nosotros entendamos los secretos de Dios, las cosas que Él quiere que nosotros veamos. Yo sé que esto no es para conocimiento de querer encontrar los misterios y muchas veces las cosas que Dios a través de la palabra nos ha expresado. Hay cosas que a veces son difíciles de entender, inclusive el profeta Daniel, cuando le mostraron el fin del mundo, él decía que no entendía, pero Dios le decía que estaban selladas para el fin del mundo. Entonces no se trata de buscar conocimiento, no se trata de querer conocer misterios, sino se trata de qué es lo que Dios me habla y qué es lo que Dios quiere para mí. Y hoy en la tarde yo quiero hablarte de algo que a mí me ha ayudado mucho en la palabra. En el Evangelio de Juan, dice Juan al final de los últimos versículos del capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Aquí el discípulo, el apóstol Juan, nos está hablando de que hizo muchas cosas, muchas maravillas, muchas señales. Y no es el hecho de estar hablando de las señales o las maravillas, sino es que lo que se ha escrito y lo que podemos leer en la palabra es para que creamos. Anteriormente a esto que está diciendo Juan, podemos leer cómo estuvo la incredulidad de Tomás. Y en esto yo quiero basarme para decirte que la palabra de Dios nos dice que Jesús está vivo. Y cuando sabemos que Jesús está vivo, entonces nosotros podemos tener esa confianza, esa seguridad de que Él está escuchándonos, de que cuando le hemos entregado nuestra vida, cuando hemos depositado nuestra voluntad y hemos depositado todos nuestros anhelos y deseos en sus manos, Él está atento no solamente para escucharnos, sino para mostrarse cómo es Él. Cuando yo me acuerdo que en la Escritura, cuando Pablo, antes de convertirse en el siervo de Dios, iba a Damasco y me acuerdo que cuando Jesús se le presenta en el camino y él le dice, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? Imagínate que Jesús se presenta y te habla y te dice, ¿por qué estás haciendo esto en contra mía? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Jesús está en todo lugar, que cuando nosotros sabemos que estamos de acuerdo, Él está en medio de nosotros. Jesús está vivo y Él se le presenta a Saulo de Tarso y lo confronta. Sabemos la conversión de Saulo, cómo él se entregó a Cristo y su vida cambió totalmente. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo también fue algo similar, me cautivó y empecé a entender cómo Dios quería comunicarse conmigo, ayudarme, sobre todo en las cosas difíciles. Entonces yo quiero decirte en esta tarde, y el mensaje es que tú puedes acudir a Jesús porque Él está vivo. Dice aquí en Juan, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí se dio cuenta que estaba hablando con el Señor de señores, con un Dios real, con un Dios que estaba resucitado, con Jesús que había vuelto de la tumba. Y entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús está vivo y Jesús quiere poner tu mano sobre ti, sobre mí, sobre todos los que hemos creído y hemos acudido a Él y hemos entregado nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos guiados por Él. Ahora, a veces nosotros pasamos circunstancias muy difíciles y a veces no entendemos algunas cosas. Pero si acudimos a Jesús, Él nos va a ayudar a entender y a revelar cosas que a lo mejor o las hemos leído, las hemos oído, pero a lo mejor no son parte de lo que es en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros acudimos a Cristo y obedecemos y creemos en su resurrección y en su muerte y en su cruz, pues dice la palabra de Dios que Dios su ley la va a escribir en nuestros corazones. Y cuando una vez que las escribe en el corazón, no se olvida. Eso queda impregnado, queda sellado en tu corazón y no se olvida. Es algo que permanece ahí y esas palabras permanecen y te ayudan para muchísimas cosas. Muchas veces hay cosas difíciles, pero yo quiero leerte en Apocalipsis capítulo 1. Y dice el apóstol Juan, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Menciona las 7 iglesias, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro.
En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, dice, eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí Jesús le está revelando el Apocalipsis al apóstol Juan. Y Jesús le dice que está vivo. Dice, yo estoy vivo. Estuve muerto, dice, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Jesús está vivo para ayudarnos, para revelarnos, para ayudarnos a entender cosas que a lo mejor en un momento dado no sabemos o no podemos entender. Pero cuando tú le has entregado tu vida a Cristo, Él nos va llevando poco a poco. No se trata de entender de un rápido de toda la Biblia y todos los secretos. Es difícil. Hay cosas que tal vez nunca podamos entender. Pero lo que Dios quiere ayudarnos y hablarnos es que Jesús está para ayudarnos en las cosas de todos los días que necesitamos. Ahorita que estamos en tiempos tan difíciles, que tú escuchas en las noticias que estos tiempos se parecen a la recesión de hace 100 años, en los años 20, en los años 30, de que el mundo está ahorita apanicado y está paralizado y que esto no había sucedido desde la Segunda Guerra Mundial. Pues todas estas cosas a veces nos hacen pensar muchas cosas y a veces nos frenan, nos detienen o nos dan miedo. Yo quiero decirte que Jesús conoce perfectamente todo lo que está. Él habló antes de que viniera el fin del mundo, que iban a suceder todas estas cosas. Y dice Jesús, dice, todas estas cosas van a pasar, todo va a acabar, la tierra va a acabar, todo va a desaparecer, dice, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando nosotros necesitamos entender cosas sobre nuestra vida, necesitamos acudir a Cristo. Yo en los años que tengo de haberle entregado mi vida a Él, he podido disfrutar y palpar cosas que a veces yo no pensé que pudieran ser tan reales, pero que están escritas. Yo recuerdo una vez que fui a trabajar a Nogales, me acompañó Patricia, y yo me acuerdo que ese viaje algo sucedió que cuando yo llegué a trabajar me sentía un poquito frustrado porque no habían salido las cosas como tal vez uno desea. Entonces yo me enojé y le dije al diablo, diablo, tú no vas a frenar lo que tú vas a hacer en este viaje. Y lo primero que hice cuando me presenté a trabajar en las oficinas de este cliente allí en Nogales, yo les dije, voy a compartirles. Les pedí a todos los de la oficina, que eran alrededor de 8 o 9, que estuvieran ahí en la sala de juntas. Les compartí sobre el Evangelio, les compartí de Cristo, cómo Cristo está ahí dispuestos para tendernos la mano, para ayudarnos, para levantarnos y cómo hay esperanza en Él. No sé, les compartí 15 minutos, no sé exactamente. Luego pues ya cada uno a sus lugares empezamos a trabajar. Pero cuando yo ya venía de ese viaje, cuando ya me estaba despidiendo, al salir estaba una de las secretarias en su escritorio y me llamó y me dijo, contador, dice, ¿le puedo pedir algo? Y le digo, sí, dígame. ¿Puede orar por mí y por mi esposo? Dice, porque queremos tener familia y no podemos encargar. Cuando yo vi sus ojos, yo pude ver en ella una expectación de recibir algo. Seguramente cuando les compartí
las palabras de Cristo son vida. Entonces, algo ha de haber producido en el corazón de esta mujer, que cuando yo ya me iba, me detuvo y me dice, ore porque queremos tener familia y no podemos tenerla, no me puedo embarazar. Cuando yo vi sus ojos le dije, ah, sí, claro que sí, vamos a orar. Y ahí en la oficina, antes de salir, ella todavía en su escritorio, oré, pero había en sus ojos esa expectación de recibir. Me despedí, me vine y quiero decirte que después de unos 3, 4 meses estaba yo en la oficina aquí en Guadalajara y recibo una llamada y me dicen, le llaman de Nogales. Y entonces ya recibí la llamada y me dice, oiga, contador, soy fulanita de tal, ¿se acuerda de mí? Ah, sí, le digo, sí. ¿Qué pasó? Le digo, ¿qué sucedió? ¿Qué? No, pues nada más quiero decirle que estoy embarazada. Cuando yo escucho este tipo de cosas, yo me doy cuenta que la palabra de Dios, que Jesús está vivo, que la palabra de Dios es real. Entonces eso te impulsa a poder compartir, te impulsa a ver cosas que Dios hace. Por eso Juan dice, hay muchas señales, dice, estas se han escrito para que creamos, dice, pero hay muchísimas señales. Yo les pudiera platicar muchísimas cosas. Quiero también platicarles otra, y sobre todo porque esto tiene que ver con ustedes, cuando Genaro tuvo el accidente en su trabajo. Fue un accidente tremendo y Javier, nuestro pastor, pues él estuvo al pendiente de todo, él estuvo ayudando, él estuvo ahí platicando con él, con los médicos y viendo todas las cosas. Pero el accidente médicamente era muy, muy fuerte y había un diagnóstico que posiblemente no pudiera caminar. Entonces, ante esas circunstancias y que le sucede a una persona cercana a nosotros, pues a veces nos preocupamos y pedimos sabiduría, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerle? ¿O qué? ¿Cómo orar? Y todo. Yo me acuerdo que Johnny y yo salimos de la oficina y fuimos a orar por él. Y cuando íbamos en el carro, me acuerdo que Johnny me preguntó, dice, ¿y cómo vamos a orar? Y yo conozco a Johnny, y Johnny es una persona que constantemente está preguntando. Cuando viene alguna persona de visita, cuando viene algún profeta, cuando viene o venía en aquel entonces Jorge Vich, yo me daba cuenta que él les preguntaba y hacía cosas porque él quería aprender, quería saber qué hacer y todo. Y me acuerdo que cuando íbamos al hospital me pregunta, dice, ¿y cómo vamos a orar? Y yo en el carro pues dije, no sé, lo que Dios ponga, vamos a orar y pues vamos a confiar que su palabra es real. Y ya llegamos al hospital. Me acuerdo que estaba Erika con Genaro ahí en el cuarto. Y cuando ya estábamos ahí, pues llega Johnny y saluda, ya lo conocen que es muy saludador, muy platicador y empieza a bromear y todo. Entonces yo me senté y en el sillón empecé a preguntarle, le dije, Dios, ¿cómo oramos? O sea, ¿qué le decimos? Porque el diagnóstico era bastante delicado y a lo mejor dijéramos que algo que sería tal vez imposible que pudiera caminar y decíamos, Dios, pues, ¿cómo le hacemos, no? Y cuando yo estaba preguntándole eso, entonces eh, oí una voz y me dice, yo tengo todo en control, yo me encargo. En cuanto yo escuché eso, me paré, me puse a un lado de Genaro y le dije, mira Genaro, veníamos a orar por ti, pero la verdad, lo que nosotros hagamos no tiene, no es que haya, no podemos hacer mucho porque nosotros somos humanos y imperfectos y todo, pero eh, Jesús ya tiene el control, dice que Él tiene el control, que Él se va a encargar. Entonces, si sabemos que Él tiene el control, pues ¿qué podemos hacer? Dije, yo lo único que haría es, si tú estás de acuerdo, dice, vamos a darle gracias, porque Él es el que hace la obra. Y ahí nos pusimos de acuerdo y le dimos gracias. Y ustedes ya conocen la historia, ustedes han visto el resultado después del tratamiento y todo lo que le indicaron los médicos y en fin, y lo ven ahora
Y eso es parte de lo que cuando tú vienes y te das cuenta que ante circunstancias a veces que parecen muy difíciles o circunstancias que parecen insalvables o que parecen imposibles, como Dios ahí está para levantarnos. Así como a Pedro cuando le extendió la mano Jesús y lo sacó del agua, y lo sacó porque estaba en medio de la tormenta y se asustó y clamó a Jesús y Dios lo sacó. Así podemos acudir a Él y en ese momento podemos entender muchísimas cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hay veces que nosotros tal vez, pues muchas cosas nos cuesta trabajo entender. Ahorita que estamos pasando por tiempos, inclusive aspectos económicos difíciles, gente que ha perdido trabajo, gente que... Yo me acuerdo de un amigo mío que era contemporáneo de mi generación, muy estimado por mí. Un día fue a la casa y desesperado me dijo que había perdido su trabajo. Y yo, estando ahí en la casa, le dije, mira, no te preocupes, vamos a orar. Y le dije, ¿quieres que oremos, que acudamos a Dios y que Él podamos nosotros descansar en Él? Y me dijo, sí, sí, sí. Dice, por eso vine contigo. Entonces ahí en la sala oramos y yo lo veía desesperado, tan desesperado porque que acudió a mi casa precisamente para que oráramos por eso. Y déjame decirte lo siguiente, como al mes me habla y me dice que ya tenía trabajo. Entonces, puedo platicarles muchísimas cosas como cuando acudes a Él, Él te ayuda en muchas áreas. En lo económico, olvídate, me podría pasar todo el día y toda la noche platicándoles de milagros y de cosas. Pero lo que yo quiero decirte es que cuando tú vienes a Él, tú puedes encontrar la respuesta. Yo quiero, antes de terminar, leerte una escritura. Y tenemos que temblar ante la palabra, porque el temblar ante la palabra implica ponerla en el lugar correcto. Si Dios la escribió, si Dios la puso por nosotros, quiere decir que tenemos nosotros que acercarnos a Él precisamente para darle el valor que Él quiere que le demos. Que hagamos las cosas como Él dice. La palabra que te quiero leer es Santiago capítulo 1. Dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Estas palabras son tremendas. Y luego dice, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Aquí es cuando yo te menciono lo de Isaías 66 que empecé leyendo. Aquel que es pobre de espíritu, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice, no dudando nada, dice, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando necesitamos sabiduría, qué hacer, cómo hacerlo, qué esperar, acude a Él. Él te ayuda. Y no va a ser muchas veces como tú crees o tú te imaginas o te gustaría. Tiene que ser a la forma de Él. No es la forma como yo lo veo. A veces uno pide y uno dice, pues esto va a ser así porque yo lo veo de esta manera. Y yo una vez que estaba pidiendo por algo económico, yo me acuerdo que yo ya tenía todo armado y dije, Dios, ya voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta manera. Pero me costó mucho trabajo terminar mi oración diciéndole, Señor, pero si es tuyo, que se haga, y si no es tuyo, que no se haga. Si tú lo respaldas, qué bueno, pero si no, que no se haga. A pesar de que yo sentía que ese era lo correcto. Mi sorpresa fue que cuando yo llegué a hacer y proponer esto a un cliente, lo que yo pensaba que debía de ser, inmediatamente se cortó y dijo, no.
Entonces me di cuenta que la voluntad de Dios era muy diferente porque la respuesta vino al mes siguiente de muy diferente forma, muy diferente manera, pero mucho más abundante y mucho más de lo que yo pedía. Por eso dice aquí, el que da abundantemente y sin reproche. Si tú le pides, por decir una pluma, a lo mejor Él te va a dar 10 plumas, a lo mejor te va a dar una pluma mucho más bonita de la que tú esperas, a lo mejor son cosas que Dios da mucho más abundante de lo que tú esperas. Yo quiero terminar diciéndote que la palabra de Dios está para que nosotros acudamos a ella, la veamos con temor, pero la pongamos en práctica para ver cómo Cristo está vivo y nos ayuda en cualquier cosa que le pidamos, en cualquier cosa que nosotros necesitemos. Muchísimas gracias por darme este tiempo. Me da mucho gusto saludarlos y seguiremos en contacto.